Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos comenzar una nueva narración después de que Pablo había comparecido ante Galión. Nosotros habíamos concluido con ese versículo 17 que decía que se le echaron, dice, todos encima a Sóstenes, uno de los jefes de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal sin que a Galión le importara en lo más mínimo. Eso es lo que nos contaba anteriormente. Ustedes pueden volver a los cursos anteriores. Y ahora viene la continuación que va a ser el regreso de Pablo a Antioquía. Vamos a mirar un poco desde el versículo 18 hasta el versículo 22, que es el regreso de Pablo a Antioquía. Pablo se quedó allí bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, junto con Priscila y Áquila. En Cencreas se rapó la cabeza porque había hecho una promesa. Cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos. Él entró en la sinagoga y dialogaba con los judíos. Ellos le pidieron que se quedara un tiempo más, pero Pablo no aceptó, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes en otra ocasión, si Dios quiere. Y embarcándose se marchó de Éfeso. Al llegar a Cesarea subió para saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Bueno, aquí entonces nos está mostrando Pablo después de esta situación que compareció frente a Galión. Nosotros incluso teníamos algunas fechas que más o menos podrían corresponder según los estudios, ¿verdad?, arqueológicos, históricos, documentarios que tenemos de cuándo pudo haber sucedido todo esto. Lo primero que nos dice aquí que Pablo se quedó allí bastantes días y después se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria junto con Priscila y Áquila. Lo importante es habiéndose detenido allí. Pablo, que se detiene aún muchos días más. Pablo queda entonces, no es que ya enseguida él se fue, ¿verdad?, sino que algunos días más para seguir su conversación, seguir su evangelización. Recordemos que
Pablo tiene este lema importante dentro de su corazón. Da la pecha ante o huevita. Hay de mí si no evangelizar. Shaimena go ave hacia jareita ese. Porque ñandillara se no ñandillara poco seré. Añandillara y botasia ya poco ambaina. Lucas había indicado que Pablo había quedado 1 año y 6 meses, recuerdan esto, enseñando en la escuela de Tirano. Allí se había quedado Pablo 1 año y 6 meses. Y después de haber estado enseñando un tiempo en la sinagoga de los judíos, ahora no defina bien la cantidad de tiempo que se quedó después de una nueva altercación con los judíos, solamente diciendo muchos días. Entonces este altercado con los judíos, da ella y por ambao estaba la relación con los judíos, con aquellos que van a las sinagogas, algunos ya y pusimos hoy con Sóstenes. Nosotros habíamos hablado y habíamos dicho anteriormente que Sóstenes posiblemente ya era entonces un cristiano, ¿verdad? Y entonces es por eso que se lanzan directamente contra Sóstenes. Él había permitido a Pablo que entrase en la sinagoga y esto hace que después los mismos judíos y los mismos que van a la sinagoga miren un poco con ciertos ojos que y cuando no consiguen nada con Galión, cuando se dan cuenta que Galión, estas son cuestiones de nombres, cuestiones de doctrina de ustedes, cuestiones de la ley de ustedes, véanse ustedes tienen que solucionar. Esto se refiere más bien de nombres, palabras y de la ley, por lo tanto, arréglense ustedes. Así de sencillo le dice Galión a ellos. Opea, duta pago a su hijo. Opea, digo la pago y P17, ¿verdad? Oñemon bopaiga, ña capete de todo un poco, una golpiza, pero no a Pablo, porque habíamos dicho que Pablo también, al ser una personalidad en primer lugar, Pablo Bareteina, la pesante en la pemacane a India, pero también por ser un ciudadano romano. Y esto es lo que le da mucha más fuerza todavía. Pablo Mene medio cree y voy a vecina porque él sabe que es ciudadano romano. Él sabe que así nomás no lo pueden tocar. Y por otra parte, también lo que le mueve a Pablo. Porque Pablo está requete convencido, ¿verdad?, de lo que él está predicando. Pablo va, pero lleno de convicción, diciendo el mensaje de Jesucristo, es decir, que Dios ha cumplido las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Esta motivación también nosotros tenemos que entender que es una motivación demasiado fuerte. Además de la que nosotros ya dijimos también en un sentido de ley, como puede ser que él sea un ciudadano romano y que también él podría apelar a ese aspecto para cuidar, para protegerse también. Pero sabemos que Pablo, de cierta forma, él es muy temerario y se lanza y va mucho más allá del peligro incluso. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro del libro del Génesis 37, 3, 4, luego del 2 al 13 y luego del 17 al 28. Israel amaba a José más que ningún otro de sus hijos porque era el hijo de su vejez y le mandó a hacer una túnica de mangas largas
Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podía dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dan. Y así continúa, queridos amigos, esta historia que desde niño hemos escuchado. José vendido por sus hermanos. Vayan de Yaras y señan de Ecoabe. Primero, la fraternidad. Vaya bañan de Jacoina lleva. Vaya bañan de Yahesha, bañan de Yoke y oñan de Dae cuñandero gapubende, ¿verdad? Tu hermano de sangre. Sino que estamos hablando aquí de la fraternidad, de la comunidad. Primero dice, cuando le vieron, tuvieron envidia. La túnica larga, mangas largas, serían todo esto entonces elementos simbólicos que nos hacen entender que muchas veces, queridos amigos, la envidia nos carcome. Entonces indica tuya lleva la ñamba apoño en Dios. Y este es uno de los males generalizados en nuestra sociedad, en nuestra misma familia, en nuestra iglesia, lastimosamente también. Y también ciertamente en todo lo que es lugar de gobierno. Así que ya llevé venían de Yarbe, gatos anguaisha, la yajeña, porque con ambas y veía. Al final de cuentas, hay siempre actitudes, porque opea la yajeña de Coape. Hay uno que quiere salvarlo, es uno de sus hermanos, Rubén, el mayor de todos. No lo podemos matar. Hagamos algo, aunque sea, busquemos, como dice Santo Tomás de Aquino, el mal menor. Lo vendemos como esclavo. Queridos amigos, pidamos que podamos entender que la fraternidad es lo elemental y lo fundamental para que una sociedad pueda seguir adelante. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525.
Vete en paz y no pegues más. Me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puse mi esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en esta nueva sección que es el regreso de Pablo a Antioquía. Pablo se quedó allí bastantes días. Nosotros decíamos que Lucas había indicado que Pablo había quedado 1 año y 6 meses. En Yautón Kai Menas Ex, enseñando en la escuela de Tirano. O sea que Pablo se queda, él lo tanto, pero yo corre para ahí, sino que él una vez que predica, anuncia el querigma, entonces pone en mano de esta comunidad, entonces él también se queda y sigue enseñando. Después de haber estado enseñando un tiempo en la sinagoga de los judíos, ahora no define bien la cantidad de tiempo que se quedó después de una nueva altercación, es decir, a ver, Oñora no lleguemos ahí. Pablo o Jape, pero diríamos que no es porque Pablo seguramente buscaba el altercado, la lucha, la pelea, sino que el problema es el mismo anuncio del Evangelio. Lo que Pablo está proponiendo no es fácil. Incluso cuando él se va, se dan cuenta al Areópago. Y ahí no es que está yendo a una sinagoga. Ahí se va y habla a todo el mundo. A creyente, no creyente, al que pasa.
Era como una oferta, ese lugar de discursos, que también no necesariamente tenían que ser simplemente discursos religiosos, no. En el Areópago, que estaba ahí en el mercado, para escuchar un poco de todo, También charlatanes, y justamente a Pablo le van a considerar como un charlatán. Cuando él comienza a hablar de la resurrección de los muertos, lo primero que dicen los griegos, bueno, ya te escucharemos un día. Ya te escucharemos un día. No monguego a su yuga. ¿Se dan cuenta? Pablo habla a los judíos, Pablo habla a los griegos, a la primitiva comunidad, primitiva, digamos, en el sentido de allí donde ellos van predicando, se van convirtiendo y se adhieren a este camino de fe. Como también Pablo habla a todos los transeúntes, todos los que van pasando, y a todos a quienes de cierta manera les interesa un poco. Algunos dicen se convierten y van y forman. Estos son los que forman las primeras comunidades. Y bueno, así entonces Pablo, después del anuncio, tiene que venir lo que es justamente la catequesis, el catejeo. Nosotros sabemos muy bien, y aquí tenemos directamente Pablo enseñando. Pablo que está enseñando a la comunidad cristiana, ¿verdad? Pablo que está enseñando a estos que realmente quieren comprender, quieren saber cuál es la propuesta de Jesucristo, cuál es la propuesta de Dios a través de Jesucristo para la comunidad. Entonces, aunque aquí nosotros en este texto no tenemos bien definido cuánto tiempo se queda, dice nomás, Pablo se quedó allí bastantes días. Pablo se quedó allí muchos días. Gemeras, jicanás. Gemeras, jicanás. Muchos días. Días bastantes, ¿verdad? Bastantes días. Y entonces por eso para nosotros también es importante entrar en esta sintonía. Ya de lo que hemos escuchado en el versículo 17, en que los judíos se le habían abalazado a Sóstenes, porque Sóstenes era el jefe de una de las sinagogas, y bueno, es el que había permitido que Pablo entrara allí a predicar. Los otros, al tener una negativa de parte de Galión, que con Pablo no pueden hacer nada, además de que Pablo era ciudadano romano, pero no era solamente eso, sino que Galión mismo se da cuenta que es más bien una cuestión de ustedes, una cuestión religiosa, más nada que ver con estas cosas. Arréglense ustedes. Y por eso también esa reacción, estábamos diciendo que ellos se abalanzan contra Sóstenes y comienzan a hacer problemas a Sóstenes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco
con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. El Vaticano ya ha confirmado que Francisco estará presente en todas las celebraciones de la Semana Santa. Esta comenzará el 24 de marzo, Domingo de Ramos, con una misa a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. El Jueves Santo, el Papa presidirá la misa crismana en la Basílica a las 9:30 de la mañana. Como suele ser habitual, el Vaticano aún no ha señalado a quién lavará los pies en los oficios de ese día, que se celebran por la tarde. Lo suele hacer poco tiempo antes de la celebración. En 2023 visitó la prisión juvenil Casal del Marmo, en Roma. Ognuno di noi può dire, ma se il Papa sapesse le cose che io ho dentro, Gesù le sa e ci ama così come siamo e ci lava i piedi a tutti noi. Gesù non si spaventa mai delle nostre debolezze. El Viernes Santo presidirá la celebración de la Pasión del Señor a las 5 de la tarde. A las 9:15 de la noche se desplazará al Coliseo para presidir el Vía Crucis, al que en 2023 no asistió a causa del frío. Pocos días antes había estado ingresado en el hospital.
El sábado la vigilia pascual será a las 7:30 de la tarde y el domingo, tras celebrar misa en la plaza de San Pedro a las 10 de la mañana, el Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi. Et Filii. Vacía, sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 18, versículo 18 también hasta el 22. Nos decía que Pablo se quedó allí bastantes días, es decir, muchos días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, junto con Priscila y Áquila. En Cencreas se rapó la cabeza porque había hecho una promesa. Bueno, aquí tenemos, esto es lo que nos dice el versículo 18. Y entonces después se despidió de los hermanos. Se despidió Pablo. Aquí piensa que es ya misión cumplida. Nosotros dijimos que se quedó muchos días nomás, o bastantes días. O bebé, peala yeicuá. No como en otras oportunidades que nos dijo que se había quedado 1 año y 6 meses. Aquí no te pone directamente cuántos días, cuántos meses o cuántos años. Y de ahí navega, ¿a dónde? Hacia Siria. Él se va, deja y ahora sigue con su misión. Es interesante como siempre a Pablo se le presenta como un gran evangelizador. Hoy. Y en este camino va anunciando a Jesucristo. ¿Qué será lo que Pablo tenía por dentro? ¿Qué es lo que Pablo pensaba? Pablo es un gran comunicador, ciertamente. Pablo es alguien, ay de mí, si no evangelizara. Ay de mí si yo no diera a conocer la palabra de Dios. Maravilloso Shaimeco, ave lleva la y cualcaino peñan dichara, vaisa bañandera jujan, vaisa pa uberujina pe iñe, ñande en guana, porque pe iñe erupi ve ñande y catuta con anga, la yagua taponaja ya poponajina la ñandera pe. Entonces es muy interesante que desde este punto en la historia que estaba relatando, Lucas usaba la tercera persona singular. Tercera persona singular, él. Aparentemente hablando solamente de Pablo, ¿verdad? Él, Pablo. Pablo que realiza, Pablo que camina, Pablo que anuncia, Pablo que no se cansa, Pablo que es perseguido. Él. Tercera persona singular. A lo mejor una indicación que haya hecho el resto de su viaje también. Entonces, siempre hablando de él, tercera persona, con la excepción de la navegación hasta Éfeso, solo si los que le habían acompañado antes. Entonces por eso dice, Pablo se quedó allí, Pablo se quedó, él solo, ¿viste? Nosotros teníamos anteriormente que estaba siendo acompañado por Timoteo, por Silas, anónimo siempre, pero dijimos que de un momento comienza también a aparecer el que escribe. Y este es Lucas, ¿verdad? Para nosotros, de hecho, los apóstoles es Lucas. Y por lo tanto sería un cuarto personaje. Entonces es un grupo de 4. Pero aquí, sin embargo, volvemos al singular, tercera persona, él, refiriéndose entonces a Pablo. Pablo se quedó allí bastantes días. Después se despidió, él, ¿viste? Todo es tercera persona singular de los hermanos. Y se embarcó hacia Siria junto con Priscila y con Áquila. En Cencreas se rapó la cabeza porque había hecho una promesa. Bueno, vayamos entonces con más
detalles. Tercera persona singular, decíamos, aparentemente hablando solamente de Pablo. Aquí se refiere solamente a un Pablo que está en movimiento, que está trabajando. Y a lo mejor una indicación que haya hecho el resto de su viaje también, con la excepción de la navegación que hace hacia Éfeso solo, sin los que le habían acompañado antes. Ahora, tal como en otras ocasiones, Lucas utilizaba, como también se hace aún hoy en día, el nombre de una región para indicar la ciudad o la ciudad principal en esa área. Un nombre, entonces, donde nos ubica, en qué lugar estamos. A veces usaba Judea, por ejemplo, para indicar Jerusalén, Judea, en la región de Judea, o no que la directamente la ciudad de Jerusalén. A veces también el autor sagrado utiliza la palabra Acaya para indicar a Corinto, dentro de esa región. A veces utiliza Italia para utilizar Roma, o a veces, como ahora está haciendo, utiliza Siria para indicar a Antioquía. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a profundizar en la tercera palabra clave en esta oración. Dios llama a Israel a amar a su Dios. ¿Y qué significa? Amar es una palabra muy común en la mayoría de los idiomas, como lo es en el hebreo antiguo. Se pronuncia ahavá. Su significado básico se refiere a la clase de afecto o atención que una persona muestra hacia otra. En ocasiones describe afecto físico, como el amor del rey de Persia por la reina Esther, pero hay otras palabras en hebreo que se refieren más específicamente al deseo físico o al sexo. Ahavá es más amplia. Abraham tuvo ahavá por su hijo Isaac. Ese es amor paternal. Jonathan mostró ahavá por su amigo David. Ese sería amor fraternal. De hecho, un grupo entero de personas pueden tener ahavá por su líder, como cuando los israelitas mostraron su amor por el rey David. Ahavá puede incluso describir la lealtad entre aliados políticos, como Hiram, el rey de Tiro, amó a David. Tenían buena relación, así que Hiram quería ayudar a Salomón, hijo de David, a construir el templo. Todos son diferentes clases de afecto descritos con la misma palabra, ahavá. Todo esto es útil para entender el ahavá de Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Moisés dijo a los israelitas, Dios mostró afecto por ustedes. Él los eligió debido a su ahavá por ustedes. Dios no ama porque los israelitas se lo hayan ganado o lo merezcan. Simplemente se origina en el propio carácter de Dios. Él ama porque Él ama. Esta es la razón por la que Jeremías puede decir que el amor de Dios es eterno. No tiene fin porque no tiene principio. El amor de Dios es simplemente una realidad eterna del universo. El amor de Dios no es un deber, es un sentimiento y afecto genuino que Dios experimenta. Esta es la razón por la que el profeta Oseas compara el amor de Dios por su pueblo al ahavá de un esposo por su esposa o a un padre mostrando ahavá por su hijo. Es uno de los sentimientos más fuertes que Dios siente. Pero eso no significa que el amor de Dios sea solo un sentimiento. El amor de Dios también es una acción. Es algo que Dios elige hacer, como cuando Moisés dice, por el ahavá de Dios hacia tus padres, Él te sacó de Egipto con su gran poder. El amor de Dios no es solo un sentimiento, es algo que Dios hace. En el Shema, Israel es llamado a responder al ahavá de Dios, mostrando ahavá de vuelta. Así como el amor de Dios, el amor humano se debe mostrar a través de acciones, como en Deuteronomio 10. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas y que guardes los mandamientos. Todas estas acciones están centradas en el amor.
Si no las estoy haciendo, en realidad no amo a Dios, solo digo que lo hago. Lo que nos lleva a una última cosa. En el Antiguo Testamento muestro mi amor por Dios por la manera en que trato a las personas a mi alrededor. En Deuteronomio leemos que Dios defiende la causa del huérfano y la viuda y que Él muestra ahavá por los extranjeros entre ustedes, dándoles alimento y vestido. Así que tú también muestra ahavá por el extranjero. Las personas deben imitar el ahavá de Dios mostrando ahavá por otros. Esta es la idea detrás de la famosa frase, ahavá a tu prójimo como a ti mismo. Al final del día, todo esto está arraigado en el ahavá eterno de Dios, como leemos en la epístola de Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Amamos porque Dios nos amó primero. Y esa es la palabra hebrea, ahavá. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de marzo. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación, Santa Misa, Catequesis Bíblica, Adoración Eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñande Yarañe ETV, 20.000 guaraníes. Francisco retomó su agenda de encuentros oficiales en el Palacio Apostólico después de casi una semana a causa del ligero estado gripal que sufrió en los últimos días. Se le veía cansado pero activo. Esa misma mañana tuvo 4 reuniones. La última fue con el grupo de 14 obispos de la región italiana de Emilia-Romagna, a quienes saludó el día anterior durante la audiencia general.
Entre ellos estaba el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Bolonia. A él Francisco le encargó una misión diplomática especial en Ucrania. Por razones históricas, Italia es uno de los países donde hay más diócesis por habitante, más de 200. Por eso sus visitas ad limina, las que cada conferencia episcopal realiza a Roma, se hacen de modo distinto a lo habitual. Jesús, escúchame, Señor. Te pido con todo mi corazón que me des la gracia de poder verte durante este día y para siempre. Te necesito junto a mí. Gracias. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Seguimos con la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Pablo, que regresa a Antioquía. Opeare la Ñande Yara en varias ocasiones se van utilizando ciertos nombres. Estos nombres que son de regiones, que nos van ubicando en el lugar que Pablo predica en este caso, o los apóstoles están en esos lugares. Acá se nos va a presentar la palabra Siria para indicar Antioquía. Regreso a Antioquía. Pablo que regresa a Antioquía, pero en realidad se utiliza la palabra Siria. Pablo se quedó allí bastantes días, después se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, junto con Priscila y Áquila. Aunque para uno, hoy,
A lo mejor parece que Pablo zarpó desde Corinto mismo. Tal no fue el caso, sino que habría zarpado desde Cencrea. Desde Cencrea. En Cencrea se rapó la cabeza. Bueno, entonces parece que Pablo está saliendo de este lugar. Claro, si él estaba en Corinto, una ciudad portuaria de primera, todos pensaríamos enseguida, ¿verdad? Diríamos, bueno, imagínense el movimiento, el tráfico de embarcaciones, de movimiento en ese lugar portuario. Sin embargo, nos da a entender de que Pablo habría zarpado desde Cencrea. El puerto del lado oriente del istmo de la península Peloponeso era Cencreas. La isla, ¿verdad? La península Peloponeso era Cencreas. Cencreas, el lugar de donde justamente aquí nos dice, y se embarcó hacia Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza. Entonces el primero va hasta ese lugar, realiza, espera seguramente. Imagínense lo que podía significar. Pues las embarcaciones, bueno, son eso de vos te vas, bueno, ahora tengo que viajar, te subí como en un coche. Subí, abrí la puerta, cerrá, poné el motorcito, eres joven, eres joven. Las embarcaciones no, las embarcaciones no. Tienen su horario, tienen su día. O sea, todo es parsimonioso, ¿verdad? Con calma, con tranquilidad. O sea, en el tiempo, ¿verdad? Eso es poder. Entonces ahí recién, ¿verdad? A pesar de que hoy en día, sí, hoy en día nosotros tenemos ciertamente un poco así también, un poco más lento, es todo lo que es la navegación. Pero hoy en día es mucho más también puntualidad en ese sentido. O sea, vamos mejorando también. Pero yo quisiera ubicarme en lo que significó para Pablo en aquel momento ir a Corinto. Pero de ahí dice que va a Cencreas, de donde toma la embarcación y va hacia Antioquía. Era en el puerto principal de Acaya, hacia el mar Egeo, situado a unos 10 kilómetros de Corinto, y servía a esa ciudad como un puerto para viajes hacia el oriente. Entonces Cencreas es casi como decir un puerto especial para todos aquellos que querían viajar hacia el oriente. Y todo esto se mira por el hecho de las ubicaciones geográficas u otros factores que le corresponde y que son características buenas, esenciales para un estilo o para un tipo de navegación. Apebe y Yategue. Entonces da las posibilidades de los viajes, da las posibilidades del movimiento siempre de personas. La ruina del puerto romano, allí se pueden ver, aunque muchas de ellas ya hoy en día están sumergidas, ¿verdad? Como siempre. Dentro de nuestra arqueología nosotros podemos encontrar estos elementos. Allí son los arqueólogos entonces quienes descubren, entre otras cosas, las ruinas de los templos que se encuentran, por ejemplo, de Isis, de Afrodita y otros más. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos concluyendo el curso bíblico de este día. Ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.